Muchos de ustedes, al igual que yo, han tenido el sueño de convertirse en un jugador famoso. Pero te pregunto, ¿estarías preparado y dispuesto a pagar el precio de la fama? Este hombre conquistó Europa a una edad temprana, pero detrás de todo su brillo, dinero y fama, había una batalla silenciosa contra la depresión que nadie imaginaba, y la persecución por parte de algunos miembros de la prensa afectó su salud mental. Al comienzo de su carrera, lo llamaban Caballo de Acero. En el Inter de Milán, Emperador, para los más cercanos en la selección brasileña, era Didico. Así que hoy conocerás el verdadero legado de Didico, el Emperador. Todo comenzó en la comunidad de Vila Cruzeiro, donde el joven Adriano Leite Ribeiro, al igual que muchos niños de la comunidad, descubrió su pasión por el fútbol. Con el apoyo de su madre y su abuela, se unió a la escuela de fútbol del Flamengo a los 7 años. Gracias al esfuerzo de su madre, que aumentó su jornada laboral para poder costear sus entrenamientos en la escuela del Mengão. Y para evitar que su padre se preocupara, inventó una historia en la que sus hermanas ayudarían a cubrir los costos de la escuela. Vivir en una comunidad no es fácil. Después de todo, muchos de los niños terminan viviendo o presenciando más de lo que algunos adultos de hoy en día. Pero como siempre digo, no hay lugar que no sea bueno. Nosotros hacemos el lugar y elegimos el camino. Su abuela, Doña Banda, era quien lo llevaba a los entrenamientos, incluso teniendo que tomar autobús y tren para llegar. En ese momento, nadie podía imaginar que Dios estaba escuchando sus oraciones y que en un futuro cercano, el niño de la periferia mostraría al mundo que estaba destinado a ser un gran jugador. Poco a poco, Adriano comenzó a destacarse y a los 11 años, comenzó a recibir una ayuda económica para entrenar en el Flamengo. Y como todo niño de la periferia que sueña con un día poder ayudar a sus padres, Didico entregaba todo su dinero, la mitad de un salario mínimo, para ayudar a su madre, y aquellos que piensan que Adriano desde niño era un goleador se equivocan, ya que al comienzo de su carrera, Didico era lateral izquierdo, y debido a su altura y complexión física, llegó a ser llamado Caballo de Acero. Con el tiempo, el equipo del Flamengo realizaría una reestructuración y uno de los entrenadores pidió que Adriano continuara formando parte del equipo, ya que sabía que el joven talentoso podría ser mejor aprovechado en otras posiciones. Fue probado en varias posiciones en el campo hasta llegar al ataque y destacarse en el equipo. Un hermoso día, mientras volaba cometas en su comunidad, Adriano recibió la noticia de que sería ascendido al primer equipo del Flamengo, y en su primer partido marcó 2 goles contra el Sao Paulo. Fue el debut de Didico como profesional. A los 18 años, fue convocado a la selección brasileña sub-17 y se convirtió en campeón mundial al vencer a Australia en una tanda de penales. Claro que esto atrajo la atención de varios clubes, y Adriano no permaneció mucho tiempo en el Flamengo, ya que pronto fue fichado por el Inter de Milán, cumpliendo el sueño de cualquier jugador. Adriano compró una casa para su madre. Desde la favela de Vila Cruzeiro, Adriano pasó a Milán, Italia. Fue fichado en el 2001 como un refuerzo de peso debido a la lesión de Ronaldo Fenómeno, y su objetivo era reemplazarlo. Dado que no había pasado mucho tiempo desde que Adriano cambió de lateral izquierdo al ataque, él mismo admitió que en ese momento no tenía tanta experiencia para jugar en la delantera, y cada vez que recibía el balón en el frente, su primer instinto era cerrar los ojos y disparar debido a su potente disparo. Fue precisamente por esos potentes tiros que llamó la atención de su compañero de equipo, Seedorf, quien en una final contra el Real Madrid le pidió que ejecutara un tiro libre. Y piensa en esto, era un partido fuera de casa, específicamente una final de campeonato en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Didico simplemente soltó un disparo potente y marcó el gol. Fue el comienzo de una hermosa historia. Y como toda buena historia, muestra que no todo son rosas. En el 2002, después de una temporada, Adriano fue cedido al Fiorentina. Ya en la Viola, como se llamaba al Fiorentina por su camiseta de color violeta, Adriano comenzó a destacarse y anotar goles importantes contra equipos grandes. Como el Fiorentina no estaba pasando por un buen momento económico y no podía pagar el salario de Adriano, poco tiempo después fue transferido al Parma, que compró el 50% de sus derechos. A partir de ese momento, Adriano se formó como un verdadero atleta. Como él mismo dijo, fue Prandelli, mi entrenador, quien me ayudó mucho a convertirme en un gran delantero. Al final de cada entrenamiento, el entrenador del Parma repasaba todos los fundamentos y consejos sobre cómo un delantero debería comportarse en el campo.
así como otras técnicas para que Didico pudiera desarrollarse como jugador. ¿Cómo puede un chico que sobrevivía día a día en su comunidad, jugando al fútbol con sus propias chanclas para marcar la portería, estar volando en Italia? Después de una brillante etapa en el Parma, en el año 2004, Adriano se reincorpora al Inter de Milán y vuelve a ser convocado a la selección brasileña, protagonizando una gran jugada en la final de la Copa América de 2004, cuando Brasil estaba perdiendo ante Argentina. La selección no se dejó llevar por la provocación, y después de mucho esfuerzo y resiliencia en el campo, Adriano anotó el gol del empate, desatando la celebración en el estadio por ese gol histórico. Poco después de que Brasil ganara la Copa América, Adriano regresó a Italia y pronto recibiría una noticia muy triste. Después de un partido en el que Didico tuvo una excelente actuación contra la Juventus, Zanetti, su excompañero de equipo, le pidió que se pusiera en contacto con su familia. Estaba a punto de recibir una de las peores noticias de su vida. Su padre, su pilar familiar, había fallecido. A partir de ese momento, su vida comenzó a tomar un rumbo descendente, como si su mente se hubiera paralizado y solo pudiera pensar en el momento en que recibió la noticia de la muerte de su padre. Esta noticia comenzó a afectar sus entrenamientos. Fue el comienzo de una lucha emocional. Los problemas con el alcohol comenzaron a surgir, ya que cuando Adriano llegaba a casa, intentaba olvidar lo sucedido ahogándose en la cachaza, y su desempeño en los entrenamientos se vio comprometido. Era como si no hubiera asimilado la noticia. Como él mismo dijo, tan pronto como supe de su muerte, no sentí mucho. Fue como si no hubiera asimilado la noticia. Como no pudo abordar el primer vuelo, Adriano le dijo a su familia que no esperara su regreso para el funeral de su padre. Tal vez fue en ese momento cuando la situación cambió para el emperador, ya que es muy probable que si hubiera participado en el funeral de su padre, habría tenido una imagen en su mente y su salud mental estaría más en equilibrio, pero como no tenía esa imagen, su psicología se volvió confusa. La ficha solo cayó cuando Adriano llegó a casa y su hermano menor, llorando, le dijo que ahora él era el padre, causando una gran tristeza. Después de todo, no es fácil lidiar con la pérdida de un padre, al que Adriano admiraba mucho y consideraba un referente. A medida que el tiempo pasaba, Adriano poco a poco perdió el interés por el fútbol, ya que solo se sentía bien cuando estaba con la selección brasileña, y la brecha entre la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo era muy grande. Lejos de su familia, Didico comenzó a vivir una nueva pesadilla. A pesar de sus dificultades, Adriano fue convocado para la Copa del Mundo de 2006, lo que generó cuestionamientos de la prensa, que afirmaba que no estaba en buen momento. Brasil fue eliminado en los cuartos de final por Francia, lo que fue una gran decepción, ya que se esperaba ganar el título con la presencia del cuarteto mágico: Ronaldo Fenómeno, Kaká, Adriano y Ronaldinho Gaúcho. Adriano pasaba por momentos turbulentos en su carrera, donde las cosas no iban bien. Además de la pérdida de su padre, la prensa lo criticaba duramente, y con toda la presión, comenzaron los primeros signos de depresión a medida que se difundían mentiras sobre él en la prensa, especialmente en relación a lo que ocurría en momentos de relajación en su propia casa. En busca de tratamiento, Adriano se trasladó a Sao Paulo, y con la posibilidad de jugar en el tricolor, pidió permiso al presidente del Inter de Milán, Moratti, y como era de esperar, Adriano fue cedido al Sao Paulo, ya que el presidente del Inter lo consideraba como un hijo y quería que se recuperara, ya que había perdido peso y realmente mostraba una buena recuperación. A pesar de todas las dudas, Adriano se convirtió en el goleador del Sao Paulo, tanto en el Brasileirão como en la Copa Libertadores, anotando 17 goles en 28 partidos, y estaba listo para regresar al Inter de Milán y borrar la mala impresión de su repentina partida. Mourinho iba a asumir al Inter y dejó claro que contaba con el emperador en el equipo, pero no pasó mucho tiempo antes de que la soledad lo afectara nuevamente, ya que en ese momento Adriano estaba lejos de sus amigos y familiares cuando regresó a Italia y comenzó a faltar a algunos entrenamientos. A pesar de todo lo que estaba sucediendo en el Inter, Adriano recibió otra convocatoria para jugar en la selección brasileña. Y fue entonces cuando Mourinho dijo: «Vas a perjudicarme. Estoy seguro de que no volverás aquí». Dicho y hecho, Adriano nunca regresó al Inter de Milán. Incluso antes de unirse a la selección para un amistoso contra el equipo de Perú, Adriano llamó a su primo, Rafael Amaral, y le dijo: «No jugaré más, me retiraré, no quiero más esto para mí». Incluso así,
Rafael logró persuadirlo al menos a presentarse en la selección, argumentando que sería bueno ver a la gente, que sería un entorno diferente y que le haría bien. Después del partido, Adriano tomó un vuelo y se dirigió directamente a la comunidad de Penha. Se reunió con algunos amigos que tenía allí para una fiesta, pero no informó a su familia para no correr el riesgo de ser presionado para regresar a Italia. Pasaron 3 días desaparecido y comenzaron a circular noticias falsas que decían que había muerto. En otro momento decían que lo habían secuestrado en su propia comunidad. Aunque solo quería momentos de paz, se vio obligado a presentarse debido a las grandes dimensiones que estaba tomando su desaparición. A partir de ese momento, estaba decidido a dejar su carrera. Adriano ganaba 7 millones de euros al año, lo que equivalía a unos 35 millones de reales. Podía comprar todo lo que quisiera, excepto su felicidad. En ese momento, lo que más quería era paz, caminar descalzo y sin camisa, como en los días de su infancia. Cuando dijo, ya es suficiente, ya no puedo más, a los 27 años decidió renunciar a todo y tomarse un tiempo en su carrera para estar más cerca de su familia, que siempre había sido su base. Adriano declaró a la prensa que estaba consciente de las sanciones y de todas las consecuencias contractuales, pero su enfoque actual era recuperar su felicidad y su verdadera identidad. Es en estos momentos cuando reflexionamos sobre que el dinero no lo es todo en la vida, que el dinero nunca estará por encima de la verdadera felicidad, y muchas veces podemos considerarnos ricos por tener una familia, amigos, una vida relativamente buena, paz y tranquilidad. En ese momento, casi no se hablaba de depresión. Todos creían que, al ser rico, ganar dinero y vivir en Milán, no había motivo para una tristeza profunda. Desde entonces, Adriano volvió a disfrutar de la vida, de la noche, de las barbacoas. Con el tiempo, poco después de que Ronaldo Fenómeno pasara un tiempo entrenando en Gavea para su recuperación, y todos pensaran que jugaría para el Flamengo y terminara yendo al Corinthians. Con el objetivo de superar la frustración, el Mengaun le ofreció a Adriano la oportunidad de regresar al Flamengo, argumentando que estaba cerca de su familia y que todo podría ser diferente. Adriano debutó en el Brasileirão de 2009 contra el Atlético Paranaense, superando las expectativas de todos, ya que en ese mismo año el Flamengo ganó el campeonato brasileño y Adriano fue el máximo goleador de la competición. Y adivina qué, Adriano fue convocado nuevamente para la selección. Y en la conferencia de prensa siempre había un periodista que, para llamar la atención, le gustaba tocar la herida, y en lugar de enfocarse en los excelentes partidos y goles con el equipo del Flamengo, enfatizó que había faltado en varias ocasiones, además de llegar tarde a los entrenamientos. En ese momento, según Adriano mismo, había faltado 3 veces, y en una de esas faltas, el propio Flamengo lo había liberado para que pudiera asistir a una audiencia. Fue evidente que el impacto de las críticas nuevamente apagaba el brillo del emperador, ya que su semblante no ocultaba su profunda tristeza. En ese momento se cuestionaba mucho la visita de Adriano a la favela de Vila Cruzeiro, pero, seamos sinceros, un tipo que vivió toda su infancia en su comunidad nunca renunciaría a ver a sus amigos y volver a sus raíces cada vez que sintiera nostalgia. Y así lo hacía Adriano. A pesar de tener un apartamento en Barra da Tijuca, se sentía bien en la favela. Hubo un partido en el que en un momento de desahogo, Adriano anotó un gol de penal y se quitó la camiseta para mostrar su mensaje como protesta, ya que ya no podía soportar las mentiras inventadas por los medios de comunicación, especialmente después de una broma de extremadamente mal gusto en la que decidió tomarse una foto con una réplica de un rifle utilizado en el paintball. Adriano también tuvo una breve etapa en el São Paulo y solo no se quedó más tiempo debido a la eliminación en la Copa Libertadores. Con el objetivo de borrar la mala impresión de su partida del Inter, Adriano ficha por la Roma, agradecido por ser querido por los italianos. En su debut en el partido contra la Lazio, se dislocó el hombro y enseguida pensó, no debería estar aquí, y la distancia una vez más marcó la diferencia y Adriano pidió dejar la Roma. Al final solo estuvo 10 meses y jugó solo 8 partidos oficiales. Cuando rescindió su contrato con la Roma, Adriano recibió una llamada de Ronaldo Fenómeno, su excompañero del Inter de Milán, quien le preguntó si, en caso de que lograra su fichaje, le gustaría unirse al Corinthians, y Adriano aceptó de inmediato. Parecía que la suerte realmente ya no estaba de su lado, y en su primer entrenamiento en el campo, se rompió el tendón.
A pesar de que su salud mental ya estaba afectada, y después de todo lo que había pasado, tenía la certeza de que nada volvería a ser como antes. El emperador fue al campo contra el Atlético Mineiro, y marcó un gol crucial para el título brasileño de ese año. Poco después de la temporada, el Corinthians rescindió su contrato. Adriano aún tuvo pasajes por el Atlético Paranaense y el Miami United, pero sin éxito. La vida de Adriano Imperador es una narrativa que combina triunfos brillantes y luchas internas. Criado en la comunidad de Vila Cruzeiro, demostró que el origen no dicta el destino. Sus humildes raíces no le impidieron destacarse en los campos de fútbol más importantes del mundo. Sin embargo, este viaje también revela una lección de vida en la que la riqueza material no siempre se alinea con la verdadera felicidad. A pesar de tener tanto dinero y fama, Adriano enfrentó un vacío interno que lo afectó profundamente. La presión de los medios, las expectativas por encima de lo normal y la pérdida de su padre lo llevaron a un enfrentamiento devastador con la depresión. La historia de Adriano es un recordatorio de que la salud mental es tan crucial como el éxito material. La depresión no discrimina a nadie, es decir, puede afectar a cualquier persona, independientemente de su estatus. Por lo tanto, debemos estar atentos a nuestras propias emociones y buscar ayuda cuando sea necesario. Lamentablemente, para muchos, la depresión solo se reconoce como una enfermedad cuando alguien se quita la vida, ya que mientras la persona sufre, hay quienes consideran que es algo trivial o falta de fe. Nunca minimices el sufrimiento de alguien. Si no tienes nada que decir, simplemente quédate en silencio, porque a menudo, no entorpecer el proceso es de gran ayuda. Mientras admiramos sus victorias en el campo, también debemos reflexionar sobre las luchas que enfrentó fuera de él. Adriano nos enseña que nunca debemos juzgar un libro por su portada. Esta historia nos muestra que debemos valorar más las pequeñas cosas que a menudo son más importantes que el dinero y la fama. El legado de Adriano Imperador es un recordatorio de que la autenticidad, la paz interior y el amor por nuestros seres queridos son las verdaderas riquezas de la vida. Si estás de acuerdo, déjanos tu comentario. Nos encantaría conocer tu opinión, así como recibir nuevas sugerencias para nuestro próximo video. Dale like y comparte este video, estarás contribuyendo para que podamos seguir trayendo historias emotivas del fútbol.